Bueno, buenas noches chicos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siguiendo nuestro itinerario del querigma, el segundo paso del querigma es el pecado. Y vamos a ver en qué momento entró el pecado en la humanidad. Y para eso vamos a leer Génesis 2, del 15 al 17. Y dice así, los invito a que vayan y busquen su Biblia. Cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comerás de ese fruto de ese árbol, porque si comes, ciertamente morirás. Entonces vemos cómo Dios puso al hombre en medio del jardín, Adán y Eva, pero le dio solamente una orden: que no comiera de un árbol que había en la mitad del Edén, del paraíso, y ese árbol se llama el árbol del bien y del mal. Entonces vamos a ver qué fue lo que hizo Adán y Eva. Y para eso vamos a leer Génesis 3, del 1 y siguiente. Entonces el título que dice así es: Adán y Eva desobedecen a Dios. Entonces vamos a empezar la lectura. La serpiente era muy astuta que todos los animales que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contesta: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar ese fruto, porque si comemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirás. Dios sabe que cuando ustedes coman de ese fruto de ese árbol, podrán saber qué es bueno y qué es malo, y entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comérselo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de sus frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. Entonces en ese momento se le abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora que sopla el viento de la tarde. Corrieron a esconderse de entre los árboles del jardín, pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto que te prohibí y que te dije que no comieras? El hombre contestó: la mujer que me diste de compañera me dio de ese fruto, del árbol del bien y del mal. Entonces comí. Entonces Dios le preguntó a la mujer: ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió: la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Entonces Dios le dijo a la serpiente: por eso que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. Tú en adelante caminarás arrastrándote y comerás de la tierra. Haré que entre tú y la mujer sean enemigas, y lo mismo que la descendencia de la mujer y tu descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza. Por eso Dios, el Señor, sacó al hombre del jardín del Edén y lo puso a trabajar la tierra, de la cual ha sido formada. Después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados y una espada ardiendo que daba vueltas hacia todos los lados para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Entonces vemos cómo en este relato que acabo de narrar, que está en la Biblia, vemos cómo el hombre comete el pecado de
de desobedecer a Dios, ¿no es cierto? Vemos cómo Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios y fueron creados desnudos. Adán y Eva en el paraíso estaban desnudos. Hagan de cuenta que Adán y Eva son como unos niños inocentes. Los niños son inocentes como hasta que tienen 3 años, ¿no es cierto? Hasta los 3 años un niño no le importa andar desnudo porque no hay morbosidad en su cabeza, o sea, no siente pena uno con el otro. O sea, que me dirán, que me vean, vengan a taparse, no, son los papás detrás de él, vístase, pónganse los interiores, pónganse el pañal, son detrás de los niños no sienten vergüenza uno con otro o sienten vergüenza con las demás personas porque en ellos no hay malos pensamientos, son inocentes. Igual manera fue hecho Adán y Eva. Adán y Eva estaban desnudos los dos, pero no sentían morbo, ni sentían pasión, ni sentían nada uno por el otro. Eran inocentes en su cabeza, ¿ya? Y en su corazón. Entonces vemos cómo este relato del Génesis lleva al hombre a cometer el primer pecado, ¿no es cierto? Ese pecado se conoce como el pecado original, porque es el primero, el del origen. ¿Cómo se conoce este pecado? Pecado original. Y vamos a ir descubriendo este pecado original con unas preguntas que yo voy a hacer y vamos a ir resolviéndolas. Y también pues con estas preguntas nos vamos a ayudar a nosotros también a descubrirnos nosotros, a descubrir cómo también nosotros hemos ido también pecando y faltándole a Dios, ¿no es cierto? Entonces la primera pregunta que les quiero hacer es la siguiente. ¿Con qué truco engañó la serpiente a Eva? ¿Qué truco utilizó Eva? ¿Qué truco, utilizó la serpiente para engañar a Eva? Ella fue muy astuta, ¿no es cierto? Y lo podemos ver aquí en Génesis 3:1, al comienzo. Vemos que la serpiente le dice así a Eva. Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún, oigan bien, de ningún árbol del jardín. Dios nunca dijo eso, ¿no es cierto? Dios dijo, pueden comer de todos los frutos menos de un solo árbol, el que está aquí, del árbol del bien y del mal. Pero la serpiente va y la engaña, ¿no es cierto? Y le dice, es que Dios te ha dicho que no comas de ninguno, ¿ya? Nos puede pasar en nuestra vida, hagámoslo actual a nuestra vida. Nos puede decir de pronto, tal vez nos puede decir nuestra mamá que nos inviten a alguna fiesta, ¿no es cierto? O a algún lado nos invitan y no nos dejan ir. Nosotros podemos responder, o nuestros amigos nos pueden decir, no, es que a ti nunca te dejan ir. No, mami, es que tú nunca me dejas ir a ningún lado. Falso de los falsos, ¿no es cierto? Sí te dejan ir a muchas partes, pero hoy de pronto tu mamá decidió por algún motivo, alguna corazonada o porque te has portado mal, alguna cosa, de no dejarte ir a ese lugar, o no darte tal permiso, o no darte tal dinero para tal lado. Pero nosotros siempre decimos la palabra siguiente, es que a mí nunca me dejan hacer nada, es que yo nunca puedo salir a ninguna parte, es que a mí nunca me tienen en cuenta para nada, es que yo nunca puedo nada en esta casa, es que yo nunca nunca tengo suerte en nada, es que yo soy la peor, es que yo nunca puedo nada. Eso es un engaño del mal, de la serpiente, o sea, de Satanás, que te pone aquí y te dice que tú nunca puedes, que a ti nunca te dejan, que tú nunca nada. Pero ¿qué va? Tú tienes oportunidades, tú sí puedes, tú sí has podido salir, tú sí eres buena en muchas cosas, ¿ya? Pero tú sí tienes capacidades, pero la serpiente te mete y te dice que nunca. Y vemos que con ese truco cayó Eva, ¿no es cierto? Vamos a ver la segunda pregunta. ¿Qué le promete la serpiente a Eva? Eso lo vamos a ver en Génesis 4:5. Y dice lo siguiente. La serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirás. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol podrán saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces serán como Dios. O sabemos que aquí la serpiente le dice, o Satanás le dice, bueno, tú vas a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y además de eso vas a ser como Dios. O sea, no es que
tú vayas a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. No, aquí la serpiente lo que te le está diciendo al ser humano es que él es el que va a decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Cosa que vemos ahora en este mundo actual, ¿no es cierto? Vemos como el mundo actual ya no se rige por ninguna norma, sino es el que decide él qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Vemos en las actuales leyes que ya hay unas leyes donde se decide que está bien abortar, que está bien matar a un niño dentro de tu vientre. Vemos unas leyes que te dicen que si ya estás anciano y te duele y estás sufriendo mucho, pues ya que te maten. Vemos cómo ya el hombre dice que está bien que un anciano muera. Vemos cómo ya el hombre ha hecho unas leyes donde dice que se pueden casar mujeres con mujeres y hombres con hombres. Y además también vemos cómo hay leyes que tú en un laboratorio puedes formar y hacer vida artificial para ponérselo en un vientre a una mujer. Y vemos cómo futbolistas sin tener esposa vienen y alquilan un vientre para tener hijos. Vemos como ya todo el bien ya es relativo. Ah, no, eso ya se puede. Ah, no, es que si se aman que lo hagan. O sea, ya el hombre es el que ha decidido qué está bien, ¿ya? Y qué está mal. Entonces, eso es ser Dios. Eso es querer ser Dios. Vemos ahora la tercera pregunta. ¿Por qué Eva decide comer el fruto? ¿Qué es lo que la decide? Eso lo vamos a ver en Génesis 3:6. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron muchas ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. ¿Qué fue lo que le gustó a Eva y qué le provocó? Que el fruto era hermoso, ¿no es cierto? Y era apetitoso. Y también pues que iba a tener entendimiento. Entonces vemos cómo el mal no se te presenta a ti con cachos y con cola o en forma de serpiente. El mal a ti no se te va a presentar así, porque si el mal se presentara en forma de diablo o en forma horrible o que oliera a azufre, la gente enseguida saliera huyendo. El mal siempre se te va a presentar en forma apetitosa, en forma que te cautive, que tú caigas, ¿no es cierto? No, hombre, eso por una vez que lo hagan nadie te va a ver. Eso está bien, hombre, volémonos y la vamos a pasar súper chévere, la fiesta está súper chévere, si van a ver estas personas, este pelado que te gusta o esta pelada que te gusta, vamos a volarnos, son 2 cervecitas y ya, eso es un ratico, no pasa nada, probemos la droga, eso no pasa nada, miremos un poquito de pornografía, eso es un rato, eso no pasa nada. Vemos que el mal siempre se va a presentar con un engaño atrás, siempre se va a presentar de manera que atractiva para ti. Entonces eso es otro engaño de la serpiente, o eso es otro engaño, ¿no es cierto? Para que tú caigas, ¿ya? Vamos a ver la cuarta, ¿qué consecuencias tuvo? Eso lo vamos a ver en Génesis 3, del 7 al 8. Vemos que dice así. Vemos que la consecuencia que tuvo fue que el hombre fue despedido del paraíso, ¿no es cierto? El hombre fue despedido totalmente del paraíso y rompe su relación con Dios, ¿ya? Cuando pecamos, rompemos nuestra relación con Dios y fuimos echados del paraíso. Cuando la embarramos, alguna consecuencia tiene. Y trae otra consecuencia que es con la naturaleza, porque también la naturaleza antes de que el hombre pecara, pues todo era muy feliz, todo lo tenía a su alcance, ¿no es cierto? Y vemos que en Génesis 17:18 dice lo siguiente: como le hiciste caso a tu mujer y comiste el fruto del árbol de que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por culpa tuya. O sea que todo lo que te vas a ganar, te lo ganarás con el sudor de tu frente. Ahora cosecharás y sufrirás para que eso que pongas ahí pase un tiempo y ese árbol crezca y dé frutos, es un proceso grande, y si la cosecha da y si la cosecha no da. Entonces vemos que también hubo consecuencias para la creación y consecuencias que rompió la relación con Dios y también con la relación con el ser humano. Porque vemos, ¿por qué? Porque cuando Dios pilla a Eva, ¿qué pasa con Eva? Enseguida le echa la culpa a Adán. ¿Y qué pasa con Adán? Enseguida le echa la culpa al diablo. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros nos pillan en algo o cometemos algún pecado, siempre nos excusamos. No, es que no fue culpa mía.
es que mi amigo fue el que me indujo. No es que allá fue que yo vi ese video y eso fue lo que me llevó a cometer mi pecado. Es que yo estaba bien y sana. Fueron ellos los que me vinieron a buscar para que yo cayera. Ya, es que el mal siempre me persigue a mí. Es que yo soy la buena. Entonces siempre vemos que le echamos la culpa de nuestros males a otras personas. Y cuando no se lo echamos a otras personas, pues se los echamos a Dios. ¿Ya? Entonces vemos como no nunca nos hacemos responsables de nuestro mal. Entonces vemos como aquí en este resumen del Génesis, que vemos cómo cayó Adán y Eva, también nosotros cometemos los mismos errores que cometieron Adán y Eva. Bueno chicos, Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión.